3 meses. Bueno, gracias Mati. Buen día a todos los presentes, a todas. Un placer estar acá. No me gustan mucho las presentaciones, me encanta ir al grano porque si no estaría siendo incoherente con lo que planteamos desde una oratoria de impacto. Y un poco quedarme con esto que dijo Mati y pedirles que al que pueda, a la que pueda, encienda la cámara, porque quisiera que nos comuniquemos y nos conectemos desde otro lugar para contarles un poco de qué se trata esto de hablar con un otro y que el otro me escuche, en un contexto en donde nos mandan un audio de 2 minutos y clavamos el 1,5 o el 2 de inmediato. No toleramos escuchar ni un audio de 2 minutos. ¿Sí? Cuando digo esto se ríen, pero díganme si no. Así que si pueden, si tienen la chance, enciendan las cámaras para que puedan aprovechar más este espacio. Y si no pueden, bueno, no hay problema. Nos adaptamos al entorno. Bien, gente, cuando hablamos de oratoria, nos referimos a poder aprovechar el poder del lenguaje, el poder de las palabras para llegar a un otro, para conectarnos con el otro. ¿Y qué implica esto? Que yo, parte referente del área de logística, necesito pedirle algo a alguien del área de ventas. Yo trabajo hace mucho tiempo acompañando a las empresas para ver si logran comunicarse mejor y veo que la gente de ventas no tiene la menor idea de lo que está haciendo la gente de compras. Que la gente de compras y logística no tiene la menor idea muchas veces de lo que hace la gente encargada de facturación. Cada área funciona como si fuera un sector autónomo e independiente. ¿Por qué pasa esto? Y la verdad que tenemos tanta pereza de hablar que doy por sentado que el otro sabe, pero es obvio, pero el otro debería saber. Y sigo mi curso. La recomendación, y esto es crucial para evitar los malos entendidos que seguramente ustedes tienen en sus lugares de trabajo a diario, que son comunes pero que son nocivos, que son letales para el funcionamiento de una empresa. La recomendación es poder conectarme con lo que yo quiero decir, ir a mi cabeza y pensar, buscar qué es lo que necesito para bajar la idea
de la mejor forma posible. Para que lo que yo sé y lo que yo necesito no quede dando vueltas en mi cabeza solamente. Si yo necesito algo que requiere de ir a preguntarle a otra persona, el otro es un otro, que no está en mi cabeza. Y te dicen, pero es obvio, ¿cómo no vas a ir? Pero escúchame, es obvio, a esta altura. Punto número 1, les cuento que nada es obvio. Que la palabra obviedad es nuestra principal enemiga para una oratoria de impacto. Porque lo que es obvio para vos, Adrián, Amparo, Catalina, quizá no lo sea para Kiara, Cecilia, para Hernán. La obviedad es un concepto que nos hace mal. Hay que pensar qué quiero decir, cómo lo voy a decir y a quién se lo voy a decir. ¿Qué quiero decir? Y a veces me dicen, pero escúchame, ¿cómo no voy a saber? Obvio que sé lo que implica. Yo les hablo claro, pero hacen lo que quieren después. Yo se los dije, pero no lo hicieron. La pregunta es, ¿cómo se los dijiste? ¿A quién se lo dijiste? ¿Qué le dijiste? Cuando yo quiero pedirle algo a alguien, ¿cómo se lo pido? Che, bueno, nada, fíjate que te acordás la semana pasada que te mandé un mail tipo miércoles, fue el miércoles, porque mi nena cumplió los años y le hice un cumpleañito ahí en un salón de caballito, re lindo. Bueno, lo hice de Pikachu al cumpleañitos, bueno, nada, ¿cómo? Sí. Fíjate si podés, traerme para la semana, no me acuerdo si te lo había pedido para el 30 o para no, porque abril no tiene 31, o sí. Y así hablamos. Me gustaría que alguno de ustedes me cuente si vivió una situación de este estilo. Me encantaría que alguien me diga en este momento si no se le cruza algún colega, un gerente, un cliente que les habla de esta forma. Y después vamos a ver cómo podemos subsanar esto. A ver si hay alguno que tenga ganas de ponerle palabras. Muy bien. A ver, Fede. Hola Lourdes, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Sí, miles, empezando por mi vieja y después puedo seguir con 5 o 6 clientes, puedo seguir con amigos que aman la comunicación asincrónica y totalmente desordenada, es un montón. Así que de ejemplos sobran millones. Bien. El tema, Fede, que a mí me pasa lo mismo con mi vieja, que la adoro, imagínate, está el vínculo afectivo. El punto es que en una empresa uno a los clientes no llega al punto de quererlos mucho. A los colegas, y los respetamos, pero de ahí a quererlos mucho, no a todos. Incluso puede haber alguno que otro que nos caiga un poco mal. El punto es poder hablar de manera distinta y poder conectarme con lo que quiero decir. ¿Qué quiero decir? Gente, la semana próxima, para el jueves, 4 de la tarde, necesito que finalicemos esto. Saben que el cliente es complicado y nos lo está pidiendo con urgencia. Para cerrar el tema, viernes, 5 de la tarde, reunión y cada uno vuelca lo que tiene hasta el momento. Bien, gente, que tengan un buen día. En el término de 46 segundos, les dije qué es lo que quiero. No hace falta ir hacia atrás, no hace falta las muletillas que molestan, que son tediosas, que desorganizan el discurso. Tomo esto que dijiste, Federico, la falta de organización del esquema mental. Cuando uno está desorganizado acá, las palabras, el sonido que ponemos, que imprimimos a las palabras, lo está demostrando. Pero no es que arranca acá, la oratoria arranca acá. Hay que organizar el esquema mental. Hay que pensar qué quiero decir, cómo tienen que ser las oraciones cortas. ¿Cómo termina una oración? ¿Con una coma o con un punto? ¿Cómo cierro la oración? Con un punto. Con un punto. Bien, con un punto. A ver, Hernán, pedime algo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Para qué hablé, no? ¿Para qué hablaste? Vos te metiste en este baile, Claro. dale. Sí. ¿Algo, cualquier cosa? Cualquier cosa. Buen día, Lourdes, ¿cómo estás? Te pido Buen si día. me pasás el informe del cliente que vi ayer para mañana a las 3 de la tarde.
Uy, pero no, Sí. Hernán, disculpame, estoy tapada de cosas. No, imposible, imposible en este momento. ¿Hablamos después? Dale. Ok, avísame para cuándo lo podrías tener y hablamos en 2 horas, ¿sí? Bien. Hernán, evidentemente la persona a la que le estás pidiendo Ujú, lo que entiende es, no, pero viste que Hernán es recopado, se lo entrego el lunes, no estoy tapada de laburo. ¿Cómo ujú. se lo pedís si lo necesitas para allá? Como decimos para ayer. El tono tiene que ser de urgencia, Hernán, Ah, sin sí. manifestar enojo ni ira. Que tu lenguaje corporal siga siendo asertivo, porque se percibe que tenés un lenguaje corporal cálido, empático, pero a la vez firme. Vamos a entrenarlo, dale, Hernán, lo necesitas para allá. Soy un poco más simpático en la vida real igual. Mati me conoce un poco más. Eh, no, Lourdes, escúchame, necesito tenerlo para hoy. Avísame, ordenamos las prioridades que tenés y vemos cómo te puedo ayudar, pero lo necesito para hoy. Avísame cuando te liberes y charlamos. ¿Te parece? Bien. Voy a tomar, pobre Hernán, sonaste, ¿no? Pero Sí, sí. te No animé acoto más, ¿eh? Esta es la última vez que hablo. en el baile. Voy a tomar esto que acaba de decir Hernán. Cuando yo le quiero transmitir a alguien el tono de urgencia que le llamamos nosotros, tengo que tratar de que suene más grave el sonido de mi voz. Tengo que tratar de imprimir prestancia. ¿Qué significa esto? Hay que desdibujar la sonrisa. Y no es que voy a ser malo, ni voy a ser autoritario, ni voy a ser rígido. Hay una diferencia enorme entre la rigidez y la firmeza. Y la gente lo que nos dice es, no entiendo cuando me habla, no entendí que era para ahora, no entendí que era tan importante. Quiere decir que nosotros como sujetos hablantes tenemos que transmitirle al otro, que no está en nuestra cabeza, el grado de relevancia que tiene un pedido, por ejemplo. Ujú. Entonces, si es para allá, dejo de lado las palabras, tantas palabras. Se recomienda que el mensaje sea conciso. ¿Qué quiere decir concisión? Digo lo mismo en el menor periodo de tiempo. Punto número 2, se recomienda que las palabras que yo elija sean palabras consistentes, que tengan peso para el otro. ¿Qué quiere decir esto? Depende del interlocutor. Si yo sé que alguien entiende a la perfección, si yo se lo digo de esta manera, no voy a buscar otras formas más difíciles con un lenguaje técnico. No voy a hablarle demasiado llenándolo de detalles, porque el detalle está comprobado que es innecesario e irrelevante. Si tengo que mandar detalles, eso lo hago utilizando el mail, no en la oralidad. Punto número 3, la contundencia. ¿Qué quiere decir contundencia? El peso de la firmeza. ¿Cómo logro esta firmeza? Marcando el punto. Fíjense, Adrián, necesito que para el viernes finalicemos esto. Nos urge terminar este trabajo. Por favor, gracias. Adrián, buen día. ¿Qué palabras enfaticé en este pedido? Ah, mira, yo lo veía en la pantalla. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Lo enfático fue el momento que precisás que se presente el fin del trabajo y también el cómo se pidió. No es, yo estaba escuchándote y en mi caso particular tengo una mesa de trabajo, yo soy gerente de ventas de la empresa y tengo una mesa muy heterogénea de laburo y mi trabajo más grande es saber a quién tengo que decirle las cosas. Ese es mi primer trabajo, que me cuesta muchísimo. Yo vengo de la gestión privada, primero en mi vida, tengo 57 años que trabajo para alguien, y es complejo ingresar en un esquema, pero me da mucho resultado saber con qué bala tengo que tirar y a qué persona. No, no es lo mismo los 6 integrantes de mi mesa. Entonces, es un gran trabajo, un gran desgaste saber cómo tenés que hablar. Una vez que lograste eso, ya después es más sencillo. Pero
yo creo que sí que es fundamental la estrategia de cómo decir y a quién le estás diciendo. Diste en la tecla, Hernán. Mati, yo quiero mostrar no sé si se está viendo. ¿Sí? Quisiera manejar un poquito si me habilitas, los recuadros, los slides. ¿Sí? Intento bajarlo, pero no estoy pudiendo. A ver, ahí se ve el segundo slide. No, habrá puesto a compartir una pantalla y tiene que compartir toda la pantalla para que se vea el movimiento. Si no, se queda mostrando una sola cosa. No, quiero compartir el PPT. Pero posicionate sobre el PowerPoint, porque está sobre la pantalla de Meet y no te va a dejar mover las hojas desde el Meet. Estoy en el PowerPoint, ¿eh? No. Estabas en el Meet porque se veía la liñita verde. Vamos a hacerlo de nuevo. Pongo ventana, ¿sí? Y me voy ahí está, compartir. Pero volvé anda, buscá abajo el PowerPoint, el menú de abajo. A ver ahí. Ahora sí, ahí está. Ahora sí. Ahí está, ok, perfecto. Bien, en relación a lo que comentaba Adrián, hay 3 preguntas clave que nos tenemos que hacer porque esto que dice Adrián es fundamental. Discúlpenme, siempre trabajo con el Zoom. No estoy muy canchera con el Meet, pero... Bien, entonces, 3 preguntas clave que tengo que hacerme. Y tomo esto que dijo Adrián, que es fundamental y que veo que en las empresas no lo tienen en cuenta. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? Que tiene que ver con todo esto que veníamos hablando, del tono de la voz, de la velocidad, de la firmeza, la expresión. Y por último, ¿a quién se lo voy a decir? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se dirigen de la misma forma a sus familias, amigos, a la gente de ventas de la empresa, al gerente general, al cliente? ¿Parten de la misma base cuando hablan con cada uno de ellos? Me imagino que no. No, seguramente no. Seguramente no. Entonces, las preguntas clave que yo tengo que hacerme son las siguientes. ¿A quién le estoy hablando? Punto número 2, ¿qué sabe el otro sobre lo que yo le voy a decir? ¿Qué datos tengo que incluir para no ser pesada y hablar de más? Al otro no le interesa que le cuente ciertas cuestiones, no le sirven para su tarea. Sin embargo, necesito decirle algunas otras que son clave. Acá es cuando trabajamos con información clave e información de reserva. ¿Qué quiere decir esto? Y respondiendo a lo tuyo, Adrián. Para algunas personas es fundamental que yo incluya algunos datos que él no conoce, que él o ella no conocen. Para otras personas que conocen estos datos, tengo como orador el desafío de dejar afuera esa información y de paso gestiono el tiempo. Porque está comprobado que si hablo mucho, baja la curva de desafío. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es sumamente importante, es un poco la clave de una oratoria de impacto, pero quiero saber si vamos bien hasta acá y si logran comprender esto que estamos charlando, que es tan relevante para poder comunicarnos de manera eficaz. Sí, está muy claro. Lo que yo noto, y que para mí son muchas cosas nuevas, es que la comunicación lleva varios carriles, no uno solo, y que después se unen. Por ejemplo, el estudio de lo que decías vos, cómo está unida la empresa. Uh-huh. ¿Cómo logro que la empresa se comunique toda, completa, punta a punta, que sea un tubo? Ese fue mi mayor desafío. Por suerte, medianamente lo voy logrando. Que la gente de ventas esté consciente de lo que hace la gente de taller y que la gente de taller sepa lo que hace la gente de ventas y también que la gente de ventas sepa también cómo se manejan nuestros proveedores para poder vender certeramente. O sea, son muchos puntos que unir para después poder comunicarlo a cada uno de su forma efectiva. Exacto.
Acá el problema principal, desde lo que yo veo, que cuando vamos a las empresas a acompañar a los diferentes sectores, que se le dice todo a todos, que reunís a 40 personas dando un mensaje lineal, con monotonía, es decir, todo en el tono lineal, desde un relato que es absolutamente estructurado, con un tono cansino y con un volumen más bien bajo a veces, que no tiene en cuenta los matices. Después vamos a ver un poco esto del tono que es tan importante. Hablando a una velocidad extrema porque está asociado esto de que si hablo más rápido digo más cosas y porque estamos apurados, soy más eficiente desde este lugar y nada más lejos. La gente sale de un escenario de reunión sin comprender qué es lo que se dijo, porque nosotros hablamos mucho con la gente a la salida. Hablamos antes, participamos en el durante y cuando salen de los escenarios de reunión les preguntamos para ver si quedó claro el mensaje y la mayoría nos dice, sí, algo entendí, pero por las dudas después me voy a comunicar para preguntarle tal o cual cosa. Porque ese es otro aspecto, la gente no pregunta. Hay temor a preguntar lo que no se sabe. Nos enseñaron desde la primaria, la secundaria, y me atrevería a decir en la facultad también, de que tenemos que estar quietitos escuchando y que hable el otro. Lejos de eso está el aprendizaje real. Cuando yo quiero que el otro se lleve un contenido concreto, cuando yo quiero que el otro se lleve información, tengo que direccionar esta información. Con un mensaje corto, con un mensaje que utilice un lenguaje claro y con un mensaje en el que utilice un tono de voz contundente y firme. No usar muletillas. ¿Cuáles son las muletillas? Ese efecto de... Adrián, ¿le dejas un chiquitín con el muchacho? Un efecto de sonido indeseado perturba la comprensión del escenario, perturba la comprensión del receptor. Y esto se entrena. La recomendación inicial es que hablemos poco y digamos mucho. Para hablar poco, lo que se recomienda es elegir una palabra que yo esté convencida que el otro comprende a la perfección. La definición es el concepto clave en este sentido. ¿Qué es definir? Es tocar la cualidad intrínseca de algo. Fíjense la diferencia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es? Si tienen que definirlo. Un mate. Bien, un mate, perfecto. Hay gente a la que le digo, ¿qué es esto? Y me dicen, mira, creo que es de acero quirúrgico, yo tengo uno igual en casa, me parece que es Stanley, pero no sé si es Stanley. Eso no es definición. Eso es hablar acerca de lo que yo creo que es algo. Si alguien me pregunta qué es, trato de encontrar una palabra que defina, que toque la esencia. De esta forma estoy evitando los ruidos o barreras comunicacionales que son las que luego devienen en malos entendidos o rumores en la empresa. ¿Qué es una naranja? Es una fruta cítrica. La palabra clave es cítrica, porque si yo digo fruta, es una fruta. Sí, la sandía también, la manzana también, y el melón también. No es lo mismo una naranja que un melón. Bueno, sí, sí. Y lo que pasa es que si el otro no va por más, y vos dijiste es una fruta, quedó trunco el proceso de comunicación. Fíjense cómo cuando hay un ruido del otro lado, muchas veces el responsable es el orador. Muchas veces somos nosotros que no damos bien la directiva, que no definimos, que queremos decir todo y terminamos no diciendo nada. Cuando el otro no se lleva información, esto nosotros en comunicación le llamamos nada, ausencia de contenido, por más que esté hablando 45 minutos, que es el tiempo que suelen durar las reuniones. ¿Qué es lo que nosotros venimos proponiendo desde hace un tiempo? Bajar el tiempo de las reuniones, gestionar de una manera más efectiva cada instancia. Cuando hablamos,
tenemos que saber que tengo la oportunidad de decirle algo a alguien. ¿Saben lo que es esto? Es enorme. Y muchas veces se pierde el tiempo. Si fíjense, se lee, por ejemplo, el PowerPoint tal cual está, y el otro lo está mirando, y yo lo leo y el otro lo mira, y yo lo leo, o sea que es redundancia pura. Ahora, fíjense la diferencia. Si yo juego con el otro y le digo, gente, fíjense, esta cifra es lo que estamos perdiendo cada 3 meses en la empresa. Y la cifra es de 1.265.456,66. Ahora, no tiene sentido que yo lea esa cifra, que nadie en su sano juicio se va a acordar nunca, porque los números con decimales no se recuerdan. La gente se va a llevar ruido. En cambio, si yo les digo, gente, estamos en rojo financiero, más de $1 millón. Tengo más chances de que no se lo olvide. Díganme ustedes, ¿alguno se acuerda de los integrantes de la primera junta, tal cual, de la fecha exacta de la batalla de Pavón, del nacimiento de Urquiza, de Rosas? ¿Alguno se acuerda exactamente de todo eso que en la primaria y en la secundaria lo habrán visto? Particularmente no. Está silenciado, Adrián. Particularmente no, y menos cerrando el mes. No. No, ¿no es cierto? Es muy difícil. Está comprobado que los detalles no los recuerda nadie. Por eso, cuando hablen, la recomendación es dejen afuera los detalles. Y acá es cuando me dicen, bueno, pero ¿y qué sé yo lo que es un detalle y lo que no lo es? Ah, bueno, pero si no lo saben ustedes, ¿quién lo va a saber? Hay que romperse la cabeza armando la estructura del discurso antes de la reunión, antes de encontrarme con un cliente, antes de ir a hablar con la gente de compras para hacerles una marcación negativa porque compraron 2 o 3 veces lo mismo a cuestiones innecesarias para la empresa y gastaron fortuna. El enojo a posteriori no sirve. Yo observo en las empresas que continuamente aparece esta cuestión del reclamo y ya les cuento que la palabra reclamo no tiene ningún sentido porque estoy hablando sobre algo que ya pasó. El reclamo solo no es válido en comunicación. Lo que está comprobado que tiene un efecto positivo es el reclamo acompañada de una propuesta orientada a la acción a futuro. Cuando ustedes hablen, la recomendación es que el cierre de una conversación tenga una propuesta que motive al otro a accionar. Seguramente en sus empresas brindan feedbacks a sus empleados, a los profesionales de la firma o no. Me gustaría un poco si alguno quiere contarme acerca de esos procesos, sirve como para que yo pueda darles algunos lineamientos concretos. Digo, me gusta trabajar sobre casos concretos. Si alguno quiere y tiene 2 minutos para que tomemos un caso concreto y marcar los lineamientos del feedback que son fundamentales en una empresa, habilitamos el micrófono y lo escucho o la escucho. Bien, bien, tomo esto que dice Matías, y cuando todo viene bien, fantástico, somos todos Gardel. Cuando algo falla o hay que hacer una marcación negativa, ahí está el problema. Nosotros le llamamos marcación, porque la palabra crítica tiene una fuerte connotación negativa, entonces la dejamos de lado. Ahora, cuando hay que hacerle una marcación al otro, que por ejemplo llega tarde, a diario, que por ejemplo no cumple con los tiempos y plazos establecidos, ¿cómo se lo digo? En muchos casos, el temor a que el otro se enoje, a que el otro lo tome a mal, hace que la persona
prefiera omitir ciertos aspectos de ese contenido, que es un grave error. Porque yo les cuento que hay maneras de decirle al otro lo que hizo mal, de plantear los límites al interlocutor de forma asertiva, evitando la rigidez, evitando que la intensidad o el volumen de la voz suban. No hace falta gritar, no hace falta enojarse. Lo que se recomienda es ir al hecho concreto. El hecho es la acción que yo quiero remarcar en él. Se recomienda dejar de lado las generalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Vos siempre llegas tarde, vos nunca haces tal o cual cosa. Vos jamás cumplís con los plazos, yo ya no hablo más. Jamás, no, nunca, siempre. Son palabras muy fuertes que generan en el otro la sensación de que, bueno, listo, yo bajo los brazos, total, la imagen ya está construida. Ahora, fíjense la diferencia. Si yo le digo al otro, Matías, el miércoles de la semana pasada, a las 4:30 de la tarde, no estabas en la oficina. Yo llegué y vos no estabas. La semana anterior, el viernes, eran las 2 de la tarde, yo estaba en la oficina y tampoco te vi. Quiero que me cuentes, si tenés la cabeza puesta en otro lado, en qué momento, porque me decís que no tenés tiempo, en qué momento vos le dedicás un tiempo productivo al trabajo que te toca hacer. Quiero escucharte. Fíjense la diferencia, no sé si lo notan. Yo lo que hice fue la marcación de un nicho concreto, conciso y con un tono firme. No le dije que vos sos un vago, que vos te vas siempre, que vos te crees que a mí me vas a pasar por arriba, yo tengo 20 años más que vos en esto. No. A veces me dicen, bueno, hay que tener mucho control emocional para no irse para el lado de las emociones. Sí, claro, manejo de emociones y oratoria, habrán escuchado mucho de esto. Hablando en criollo es esto. Es hablar objetivando la comunicación, poniendo el foco en el mensaje y en la acción. Porque el otro y yo sabemos, hay un saber compartido, el otro sabe que se fue antes y yo sé que se fue antes. O sea que no le voy a preguntar, che, ¿es cierto que vos te estás yendo antes? ¿Por qué te vas antes? ¿Qué es lo que está pasando? Si yo le pregunto esto, el otro puede decirme, no, me fui un día, pero no, yo le pongo todo. Me duele que me digas esto, la verdad que no puedo creer que vengas a plantearme esto. Y la conversación se deriva hacia otro lugar. Lourdes. Sí. ¿Cómo, Mati? No, sí. Esto quería sacar la pantalla para tenerlos en imagen. Ahí, con todo este punto que vos venís conversando al final, es como que se empieza a mezclar la delgada línea de dejo de ser empático, como decía Hernán hace un momento, y paso a ser mucho más rígido, o paso a ser un mal jefe, o paso a ser una persona malvada, ¿entendés? O sea, llegamos como a confluir todos ahí. Siento que es un poco esta estructura de cristal que se está desarrollando cada vez más en las próximas generaciones todavía, y cuesta en nuestro caso, yo tengo casi 40, tengo personas de 20 trabajando conmigo, y esa distancia generacional hace que lleguemos a ese embudo que te estaba describiendo recién. ¿Cómo salís de ahí? Mira, Federico, lo que decís que te sucede lo veo constantemente. Gente de 25 que tiene incluso que bajar lineamientos a personas de arriba de 45 que hace 25 años que están en una empresa. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? A vos te pasa al revés. Digo, ¿cómo le hablo a un chico de 25, 26 años que sabe un montón de lo suyo y siente que puede y sabe hacer todo lo demás? Y en realidad lo que hay que hacer, lo que se recomienda es apuntar a la acción, Federico. No a la persona. ¿Qué necesitas vos? Que esta persona termine el trabajo el martes a las 5 de la tarde, porque el cliente viene a la oficina a las 6 y se lo tiene que llevar. Te hago una pregunta, ¿fui rígida al decir eso? No, para nada. ¿Lo ataqué? ¿Se puede sentir atacado en algún momento con algo de lo que dije? No, lo más mínimo. No. ¿Qué es lo que se recomienda sobremanera? Esto pongo realmente el énfasis acá porque es el problema que llevan hoy por hoy en sus espaldas
la mayoría de las empresas. Esto de cómo le digo para que no se enoja, no me hace las cosas, necesito cerrarlo. No tiene por qué enojarse, yo le estoy bajando un lineamiento. Ahora, Federico, si vos no le marcás el deadline, por ejemplo, si vos no le decís, mira, para el miércoles a las 4 de la tarde necesitamos cerrar esto. Si vos no le decís eso, el otro tiene todo el derecho del mundo de que llegue el miércoles, y como no sabía que era para el miércoles, y vos llegás miércoles 3 de la tarde y le decís, ¿todavía estás con el trabajo? Viejo, te lo di hace 10 días. Por favor. ¿Cómo puede ser que estés con esto todavía? No, el cliente viene hoy, ¿eh? Eso carece de firmeza. Y es lo que un líder no debería hacer jamás si quiere seguir siendo líder. Y muchas veces sucede de que la persona llega 2 horas antes y pega 2 gritos y pretende con eso la tarea esté hecha, no lo anticipó. El orador de impacto es una persona que se adelanta a la acción. ¿Sí? La cabeza está 10 pasos adelante. ¿Por qué? Porque acá aparece la audiencia hostil. ¿Qué pasa si del otro lado te dicen, no llego, Federico, no hay manera, tengo que cerrar esto, tengo que cerrar lo otro, el cliente tal me espera ahora para una reunión, no llego? ¿Qué pasa si el otro objeta? ¿Qué pasa si le estoy hablando a alguien difícil? Que imagino todos ustedes deben tener alguna persona, no diría hostil, pero sí nosotros le llamamos audiencias críticas, aquel que objeta todo, aquel que nunca puede, aquel que se queja de todo. Sí, ahora les respondo, pero quiero darle lugar a Adrián que levantó la mano. Sí, yo tengo una consulta para hacerte porque desde mi lugar tengo gente que está a cargo mío y tengo gente que me pide cosas que haga. O sea, estoy en el medio y intento manejar un discurso para que se realicen las cosas y a veces no coincide con el discurso que manejan los que están por encima mío. Entonces yo hago todo un estudio para ver cómo lo manejo y después te desarticulan, como dijiste vos, llegan 4 minutos antes, 3 minutos antes, bajan una línea que era la que estabas trabajando en tiempo y forma y te desarticula todo lo que vos venías planteando. Entonces, hay trabajos que llevan un poco más de tiempo para poder llegar a una meta y otros que desarticulan todo ese trabajo. Entonces, ¿cómo poder mediar con todo eso, no? Primero, Adrián, es muy válida tu pregunta. Lo primero que se recomienda hacer es tener un lineamiento sólido y unificado. Es decir, que el mensaje sea uno, y que todos estén de acuerdo con ese mensaje, con el contenido de ese mensaje. Ahora, ese es el ideal. Ese es el ideal. Ahora, en el medio pueden pasar cosas y tenemos que ser flexibles para ver cómo hago para plantearle a mi equipo que lo que se estuvo sosteniendo ayer, hoy tenemos que escuchar. Hay como mucho ruido de fondo, no sé si viene de fondo. Ahí está, apagalo hasta que termine de contarlo. Entonces, ¿cómo hago para bajar este lineamiento cuando hasta ayer la gente creía que lo que pedíamos era esto y de golpe hoy necesitamos cambiarlo? También el orador, el líder, es una persona que debe adelantarse a estas situaciones y tiene que proponer a su equipo que exista este margen de flexibilidad en la acción. Gente, hoy, 29 de abril, tenemos estas 3 acciones cuyo plazo de finalización es el 5 de mayo. ¿Qué pasa si el 3 de mayo esto cambia? Voy a estar yo ahí para bajarle los lineamientos concretos. ¿Puede pasar? Sí. Pero hoy, 29 de abril, lo que tenemos que hacer es esto con el objetivo planteado al 5 de mayo. Entonces, yo me adelanto, Adrián, para que la voz del líder, la voz de mando, tenga credibilidad. Lo que nos garantiza que el otro accione es la credibilidad que nosotros demostramos al hablar. ¿Cómo se logra la credibilidad? Dejando de lado la duda o la incertidumbre. Muchas veces yo veo que los jefes le piden al otro con temor. Tomo el tema de pedir algo porque es lo que más cuesta. Nos cuesta pedirle a alguien que haga algo. Así sea algo que es fácil
de lograr, ¿sí? ¿Cómo le pedimos al otro? Con firmeza. ¿Cómo se logra la firmeza? Cerrando la oración con un punto. Fíjense, mi nombre es Lourdes y hoy vamos a hablar acerca de la oratoria de alto impacto. Fíjense la diferencia. Mi nombre es Lourdes. Bueno, vamos a hablar acerca de una comunicación efectiva y cómo lograr la comunicación efectiva en las empresas. Bueno, pero me gustaría que ustedes se pongan las pilas y puedan trabajar de manera mancomunada, porque ustedes saben que esto no es fácil, de lograr, que tenemos que ir todos para adelante, na. Y el otro lo que escucha es un ruido interminable y lo que piensa es ¿cuándo se va a callar así me pongo a trabajar? Esto es lo que nosotros vemos a diario. Lo importante es lo que se lleva el otro, no lo que yo tengo en la cabeza. ¿Cómo hago para que este mensaje quede claro en la cabeza del otro? Muchas veces el otro no quiere hacer lo que le estoy pidiendo. Ahí ya es otro terreno. Pero en ocasiones el otro no comprende lo que le estoy pidiendo. Eso sí, depende de nosotros como sujetos hablantes. Saber desde dónde parto para bajarle línea al otro. Y tener en claro que el otro es un otro, no somos nosotros. Una vez más, me interesa que se lleven este concepto de definición, que es lo que a veces más nos cuesta, y es tan importante. Cuando yo le quiero pedir al otro que haga un trabajo y que lo termine para el miércoles, no se recomienda dar vueltas. Se recomienda mencionar la palabra clave, que en este caso es terminar miércoles. Fíjense, como lo plantea el slide, para eso yo como orador tengo que tener las ideas muy claras. Si yo pretendo decirle todo, si yo pretendo incluir en estos puntos en una reunión lo que esperamos de acá 10 años, lo que esperamos de acá 6 años, las metas para el sábado, las metas para el mes que viene y las metas para dentro de 3 meses, y de paso les cuento que vamos a tener un bono del 25% para fin de año, el otro va a elegir con qué se queda. Y la recomendación es el punto 4, fíjense, recorte y selección de las palabras. Yo como orador selecciono qué palabras quiero que queden en la mente del otro. Son 4 zonas más la mesa. Esto es algo que les cuesta. A mí me gustaría, teniendo en cuenta el tiempo, escucharlos a ustedes, abrir el espacio para que me hagan todas las preguntas, cualquier tipo de preguntas, si esto no se autocensuren, porque realmente yo, después de trabajar con las empresas en lo que es la comunicación de cerca, ya no me asusto de nada, veo ruidos y malos entendidos permanentemente que se pueden evitar. O sea, todo esto que estamos hablando se puede evitar si nosotros nos paramos desde otro lugar. Me gustaría darles el espacio para que ustedes le pongan sonido a las preguntas o comentarios que tengan en sus mentes en relación a todo esto que estamos charlando, si alguno quiere. Bueno, si no, seguimos. Este discurso es esto es un guión para un discurso efectivo en cualquier contexto comunicacional. En la venta, yo tengo que saber que mi cliente no es parte de la empresa. Muchas veces, Matías, vemos que la gente que está en ventas piensa que el cliente
está al tanto de un montón de cuestiones que son propias de la empresa. Entonces, omite información clave y dice otras cosas que no son tan relevantes. Entonces, en este sentido, es muy importante tener en cuenta eso que les mostraba. ¿A quién le estoy hablando? ¿Qué sabe esta persona acerca de mi producto o servicio? ¿Qué palabras puedo darle para que cierre en su cabeza una idea sobre lo que yo ofrezco? Porque les cuento que el lenguaje es imagen. Había un semiólogo francés que planteaba esta cuestión de que cuando yo digo una palabra, la persona imagina, dibuja en su cabeza eso que yo le estoy diciendo. Si yo le doy palabras difíciles, que en comunicación le llamamos tecnicismos, si yo le doy conceptos difíciles de graficar, al otro le va a costar hacerse una idea de lo que yo vendo. Si yo le doy palabras que le permitan al otro dibujar en su cabeza el grado de importancia que tiene el producto que le estoy ofreciendo, el otro va a ir por más. Y acá, Mati, en relación a lo que planteás, es importante tener en cuenta dos aspectos. La pregunta. Nosotros, si queremos lograr un mayor impacto en el otro, tenemos que hablar usando preguntas. ¿Cómo? Por ejemplo, la pregunta retórica. Porque el tono de pregunta es lo que interpela a la audiencia a querer participar. Entonces, si yo le digo al otro, ¿vos sabías que nosotros hoy por hoy somos líderes en el mercado de venta de zapatillas? Por ejemplo. Esa es una pregunta retórica simple. El tono de pregunta lo invita al otro a meterse, a preguntar, a participar. Nosotros estamos tratando de promover esta cuestión de que las preguntas no vayan al final, porque si no termina siendo una exposición que suele extenderse con el correr de los minutos y el otro se olvida de lo que tenía en la mente. El otro termina dejando de lado algunos aspectos clave que queríamos resaltar. ¿Cómo hago para fomentar el diálogo? ¿Cómo hago para interpelar a la audiencia? El uso de ejemplos, el uso de casos de éxito, el uso de anécdotas. Si yo le cuento a alguien cómo me sirvió a mí, particularmente el producto que estoy ofreciendo, o cómo le sirvió a Juan o a Pedro el servicio que yo estoy ofreciendo, que es de excelencia, el otro seguramente va a preguntar, va a querer ir por más. Si yo ahondo en los detalles de ese servicio, que son incomprobables por parte del otro, el otro me va a escuchar y va a ser así, pero quizá va a estar pensando en otra cosa o en algún momento se me escapó. Estar pendientes del otro, nos dice Studer, que es uno de los autores, que es padre, considerado padre de la oratoria, ¿no? Estar pendiente del otro, conectarse con el otro al punto de la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de lograr que el otro se identifique con lo que estoy diciendo. ¿Saben lo que es eso? Es enorme, es grandioso. Que el otro pueda tomar algo de lo que digo y preguntarme. Y para que el otro pregunte, tiene que haber algo que llamamos pausa. ¿Qué es la pausa? La pausa es un silencio intencional. Es decir, que no es que yo me quedo callada porque estoy muerta de miedo y no sé qué decir, me quedo en blanco. No, elijo yo hacer silencio. La pausa es un elemento táctico que tenemos como oradores para frenar, para cerrar una idea y empoderar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, tenés que invertir en bitcoins. Pausa. Hasta 3 segundos de silencio, nos dicen los autores, se recomienda que se extienda esa pausa para que el otro piense. Ah, mira, esta me está diciendo que invierta en bitcoin. ¿Qué serán los bitcoins? Me voy a poner a investigar. Voy a hablar con mi asesor en finanzas. Le doy plazo al otro para que
reflexiones sobre lo que acabo de decir. Y Federico. Lo que pasa es que ahí te enfrentás contra personas que no reflexionan en la pausa, que reaccionan y hasta a veces te pisan y no dejan ni siquiera que uses ese recurso elemental que es la pausa en la conversación. ¿Vos te referís a personas de dentro de la empresa o clientes? Personas dentro de la empresa y clientes. En ambos casos sucede lo mismo. No en todos, por supuesto, pero tenés momentos en donde te enfrentas con una persona con la que estás hablando, querés marcar un punto porque es importante, haces esa pausa para que reflexiones sobre lo que acabas de decir y te pisa y quiere avanzar sobre el espacio de pausa destinado a esa reflexión. En ese sentido, Federico, es importante para vos como orador principal que lo veas como una oportunidad de obtener información. Es fundamental acostumbrarse a que de 10, me atrevería a decir 15 años, 10 años a esta parte, el único discurso efectivo es el discurso dialógico. Es preferible que el otro se meta, te pise y hable y vos obtengas información a que el otro no diga nada. Porque vos no sabés qué está pensando. Y está comprobado que cuando alguien habla, la mente trabaja, la mente del otro. Lo que no hace es verbalizarlo, ponerle sonido a lo que hay acá. Lo más grave es cuando el otro se hace preguntas y se responde solo, porque no se anima a preguntar. Cuando el otro se hace objeciones o comentarios para sus adentros. Y esto es lo que sucede, porque muchas veces nos dicen en las empresas, vos sabés que yo no sé qué pasó con este cliente, pensé que la venta se iba a cerrar, después me bloqueó, no me atendió más, no tengo idea. Quizá lo que pasó es esto. Terminó de cerrar cuando llegó a su oficina con sus colegas, transmitiéndole comentarios que no te hizo a vos, y ojalá te hubiera objetado a vos, y ojalá te hubiera tapado a vos, porque vos obtenías información y en ese momento podías retroalimentar esas dudas, esas objeciones. ¿Se entiende la lógica? Es un paradigma diferente que rompe con lo conocido hasta ahora. Por eso hablamos de oratoria de impacto. Ya no existe un discurso lineal en donde yo empiezo hablando y déjame que termine, ¿eh? Y sigo hablando y hablo a mi tiempo, a mi ritmo, porque el otro, mientras vos hablás, está pensando, che, tengo que pagar las expensas, uy, no me acuerdo si apagué el gas, habré cerrado la puerta con llave, hoy voy a mirar el capítulo de la serie que sigue. Está pensando en 20 cosas mientras vos hablás. Nosotros le decimos la consecución de los fonemas, ¿no? Un fonema es algo que hace ruido, que es parte de una palabra, pero cuando no adquiere sentido para quien lo escucha, es ruido. Gente, esto se trata de conectar. Es tan simple y tan difícil como es. Yo tengo algo para decir a alguien que es un otro, no soy yo. ¿Cómo se lo digo? Esa es la clave. ¿Es fácil? No, es difícil. Porque todos nos dicen, bueno, pero vos porque no lo conocés, no, vos no tenés idea quién es, ni el trasfondo, pero no hay otra. Si de verdad queremos que nuestro mensaje llegue al otro, tengo que arrancar por acá, no por acá. Primero acá, después ordenar y después acá. Esta es la etapa final, cuando yo le pongo sonido al pensamiento. Si este pensamiento no está ordenado y yo intento decirlo todo, está comprobado que el otro se lleva ruido. Les digo esto con conocimiento de causa, por esto que les comentaba, que nosotros hacemos análisis de audiencias y hablamos con la gente, por ejemplo, cuando sale de una reunión. Me gustaría escucharlos a ustedes, no sé, Matías, si estarán con posibilidades de comentar un poco, de tener un feedback.
Bien. También, perfecto. Federico, en este sentido, ¿a vos te pasó de sentir que el otro se fue con su idea y no lograste dejarle lo que vos tenías en mente? Porque me quedé pensando también en esto que planteaste. ¿Tenés un caso específico o no? No particularmente que se haya ido con una idea que no era la que yo traía a la reunión, y particularmente lo enfoco en ventas, sino más bien me acabas de romper mi paradigma y todo lo que yo tenía como esquema mental cuando llegaba a una reunión de ventas. Y yo era más estructurado hasta hoy, y lo voy a empezar a cambiar, te lo prometo, de decir, termino y escuchame, y el ofrecer el espacio de interrumpirme cuando quieras terminaba molestándome a mí incluso, pero yo lo ofrecía, era como irónico. Y cuando me interrumpían muchas veces, es como que yo no terminaba nunca de contarte uno de los conceptos de todo nuestro sistema para que te lo lleves entero. Entonces, nada, ahora creo entender un poco mejor que con todo lo que explicaste, si la persona está interrumpiendo es porque realmente estoy despertando interés y porque quiere ir más allá de lo que le estoy mostrando, porque quiere dar un paso aún más profundo. Entonces, nada, ir y me llevo esta palabra clave, conectar. Donde la persona me abrió esa puerta es conectar ahí e ir a ese lugar en ese momento. Así que nada, gracias. Me llevo eso como gran valor de la charla de hoy. No, por favor, un placer. Me gustaría, si tienen unos minutos más, poner el foco en la jerarquización discursiva, en esto que les decía de la organización de los conceptos clave. ¿Qué es jerarquizar? ¿Qué tienen en mente por la palabra jerarquizar? Darle importancia, supongo. Exacto. Ordenar por orden de importancia, por orden de relevancia. Entonces, no todo tiene el mismo grado de importancia. Las palabras son acción. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos, accionamos. Por eso algunas personas no se animan a hablar. Mucho más profundo de lo que creemos. Nosotros cuando trabajamos con casos de gente que tiene miedo escénico, lo hacemos junto a psicólogos, especialistas en el tema, porque hay cosas que nos exceden, cosas mucho más profundas, que elijo no decir. Pero el orador es una persona que elige. Ahí está la valentía de la que nos hablaba desde Aristóteles, se venía hablando de esto. ¿Por qué valentía? Porque elijo. Y lo que queda afuera, quedó afuera. Entonces, en relación a lo que elijo, después tengo que jerarquizar. No tiene el mismo grado de importancia esto que esto. No puedo tirarle 40 cosas al otro y dejar que el otro vea, como nos dicen siempre. Bueno, yo le tiro, yo le digo todo, por las dudas. Después, que él vea. Que él vea no, porque corro el riesgo de que él se quede con algo que no es importante. Vuelvo a la realidad que lamentablemente no elegimos, y es lo que pasa. Nadie tolera una escucha extensa. Nadie se banca a escuchar a alguien tanto tiempo. Entonces, frente a este contexto, yo tengo que pensar qué le dejo al otro y jerarquizar. Si yo quiero que el otro se quede con estos 3 conceptos, ¿cómo hago? Nos preguntan a veces para jerarquizarlo. El énfasis. ¿Qué es el énfasis? Es una herramienta que me permite poner el acento. ¿Cómo pongo el acento? Punto número 1, lenguaje corporal, mirada que conecta. El cuerpo conectado con el otro y el tono de voz firme. Esa palabra la digo más lenta, la destaco. Es como si yo les digo a ustedes, esto que estamos diciendo es muy importante. Esa palabra muy tiene que quedar en claro en la mente del otro. No es lo mismo que yo le diga a alguien, esto es sumamente importante, que le diga, sí, es importante, sí, ponele. No es lo mismo. El otro se va a quedar con aquello que es para allá, con el tono de urgencia. Y ahí aparece el énfasis, que es fundamental. Quiero que se queden con esto. Obviamente que hay un montón
de otras formas de enfatizar, pero a veces los analistas ponen el foco en tantas cuestiones y es difícil. La gente nos dice, bueno, si yo pienso en esto, en la mirada, en el tono, no me acuerdo de lo que tengo que decir y me pierdo. Entonces, un poco esto es lo posible. Cuando creo que fue Adrián que dijo, bueno, lo ideal, el escenario ideal y el escenario posible. Bueno, esto es lo posible. Esto es lo que sí recomendamos a la gente y consideramos que se puede implementar si realmente hay entrenamiento. Es empezar a hablar de otra manera. Es empezar a marcar punto cuando yo cierro una oración. ¿Cómo marco el punto? Dejando 2 segundos de silencio, 2 o 3 segundos de silencio. Eso es cuando yo le digo a alguien, esto es así. Ahora, tengo que estar segura de lo que digo, porque en algunos casos yo le digo un mensaje a alguien con firmeza, con entereza, con un tono de voz más bien grave, creíble, y viene otro y desestima lo que acabo de decir, entonces ahí ya perdí la credibilidad. Por eso creo que fuiste vos, Adrián, también, que planteaba esto de qué hago cuando yo bajo una directiva y el día antes de que cierre el plazo viene uno de los gerentes y da una contraorden, y eso es nocivo para la voz de mando. Hay que tener mucha claridad y coherencia interna para que el mensaje sea uno. Jerarquizado con un orden que fue consensuado. Esto es sumamente importante. Y lo vemos, que no, pero a mí Juan me dijo tal cosa, no, pero me dijo tal otra. Pero ¿quién te dijo? ¿Quién es el que tiene que decir a quién? Y acá aparece algo clave, como es, como les decía antes también, la información relevante versus la información de reserva. Cuando ustedes están preparando el guión para la reunión, y si es que no lo tienen preparado, les recomiendo que lo hagan, si se tienen que reunir con clientes, si se tienen que reunir con sus equipos de trabajo, o si tienen una reunión con un grupo de personas con un objetivo particular, piensen, ¿cómo arranco? Porque el inicio es la parte más importante del discurso. ¿Cómo convoco desde el inicio a mi cliente? ¿Qué le digo al comienzo? Y el mismo peso del inicio lo tiene el final. ¿Cómo cierro una charla con este cliente? ¿Cómo cierro una charla con mi equipo de trabajo? ¿Qué les digo en el cierre? Esto es fundamental. Nosotros a veces vemos que la información más importante se dice en el último minuto. Y la persona se va con eso sin saber qué hacer con eso. Entonces, yo tengo que decirle en el cierre qué es lo que espero que haga. ¿Cuándo espero que lo haga? Tengo que darle una tarea, una especie de llamado a la acción implícito, un call to action implícito, nos dicen los autores, ¿no? Y más allá de lo que digan los autores, que a veces escriben y analizan para mundos ideales, en la práctica esto vemos que funciona. Cuando yo termino una charla y no le digo al otro lo central, lo que espero que haga, cómo espero que lo haga, el otro se va diciendo, estuvo bien, pero no sé. Esa es la sensación. Y lo que nosotros tenemos que evitar es promover la incertidumbre en los escenarios comunicacionales. Y los autores en esto sí que coinciden, en el tema de la credibilidad y la confianza. ¿Y cómo logro credibilidad? Cuando yo manifiesto seguridad a través de las palabras, cuando yo transmito convicción y cuando yo convoco a alguien a una acción concreta. No los quiero embarullar con esto, pero te habla de acciones mentales y acciones concretas. ¿Cuáles son las acciones mentales? Cuando yo le digo, bueno, me encantaría salvar el mundo, que el mundo sea más lindo, más justo, más equitativo. Sí, a mí también, pero ¿y cómo lo hacemos?
Esa es una expresión de deseo, no es un llamado a la acción. Ahora, cuando yo le digo a alguien, gente, les envié por mail un proyecto para crear 3 comedores escolares en diferentes puntos del país. Quiero que lo lean, quiero que ustedes propongan algo también al respecto y el lunes a las 4 nos juntamos para cerrar el tema. ¿Se entiende la diferencia entre un punto y otro? ¿Se puede notar esto del llamado a la acción concreta o el llamado a, bueno, salvemos el mundo, me encantaría que todo sea más justo, más digno? Eso es una expresión de deseo y es lo que vemos también en las reuniones. Gente, hay que ponerse las pilas, porque esto está cada vez peor. El escenario nacional no es fácil y estoy alarmando a mi equipo, pero no le digo nada. Con un cliente, ¿qué le digo a mi cliente? ¿Qué tarea le doy a esta persona que es un cliente que no tiene por qué creer en lo que le estoy diciendo? ¿Cómo hago para que crean lo que tengo para decir? No, porque nosotros somos los mejores, los número 1. Deja que él infiera si sos el número 1 o no, si tu producto es el mejor. Se recomienda evitar el exceso de adjetivaciones, por ejemplo. En oratoria, en América Latina se trabaja muy distinto a lo que es el territorio anglosajón, donde ellos realmente son más precisos, son más fríos. Nosotros llenamos de adjetivaciones y nos cuesta definir. Por eso les decía el ejemplo del mate. Es buenísimo, es de acero quirúrgico, es un Stanley, que yo tengo en casa uno. No, no me estás diciendo qué es, lo estás describiendo. Deja que yo saque la deducción si es bueno o malo. No me digas si es bueno, si es rico, si es malo, si es buenísimo. No me sirve eso, no me define. La pregunta es, ¿yo le doy información al otro cuando hablo? ¿Yo le doy contenido que le sirva para crear en su cabeza una imagen del servicio o del producto que yo vendo? ¿O le doy palabras que embellecen el discurso? La otra vez me decían, bueno, pero es necesario también embellecerlo. Por supuesto que sí. Pero yo tengo que levantarme de la silla después de hablar con un cliente con la convicción de que el cliente se llevó información clave sobre mi producto. Porque si no, va a llegar a su oficina, los otros le van a preguntar y él no va a saber cómo definir la charla que tuvo conmigo. Siempre piénsenlo de esta manera. Cuando alguien se sienta con nosotros y nosotros tenemos la posibilidad de contarle algo sobre nuestro producto o servicio, el otro tiene que llevarse 3 conceptos clave. No se recomienda más de 3. Fíjense, esto entre paréntesis, nosotros cuando armamos el guión, la estructura del discurso oral, hay una porción de información que se llama información de reserva, que va a parar a una especie de caja simbólica, le decimos nosotros. ¿Qué creen ustedes que hay en esa información de reserva? ¿Qué piensan que queda ahí como información de reserva y no información central? Todo lo que inferí yo en el momento. Bien, lo que inferiste vos y los detalles. Los detalles se consideran información de reserva. Por ejemplo, si yo hablo del mate y le muestro a mi cliente que yo estoy fabricando recipientes de este tipo, que son mates que vienen con un material hecho de afuera y demás, lo que queda en la información de reserva es que es de acero quirúrgico, que es de color negro y que es muy bueno. ¿Cuándo aparece esa información? Cuando el otro me pregunta. O sea que otro de los aspectos, y esto teniendo en cuenta lo que planteaba Matías, de cómo hablarle a un cliente, a alguien externo que no conoce en profundidad lo que yo ofrezco, se recomienda que yo deje que el otro pregunte, que yo despierte el interés en preguntar.
porque ese es el momento donde el otro se va a llevar información que la necesita, ¿no? Que le despierta interés y que quiere ir por más. Entonces, cuando armamos la estructura del guión, esto es fundamental, si ustedes tienen que ir y juntarse con un cliente, la fase número 1 tiene que ver con la información, con el qué. ¿Qué tengo para decirle a mi cliente? Es ahí cuando yo defino. ¿Qué era la definición? La esencia. ¿Cómo tiene que ser esa oración? ¿Cómo se brinda esa información con oraciones cortas? Con palabras que transmitan convicción. Les doy un ejemplo. Y podría ser, yo en realidad no estoy segura, no estoy segura, pero creo que sí. La palabra creo, me parece, la frase me parece, podría ser, quizá, son todas palabras que atentan contra la manifestación de convicción. Cuando alguien escucha estas palabras, se mete en el terreno de la incertidumbre. Y estamos hablando de segundos. Cuando alguien siente que algo no le cierra o que sale de un lugar y no le cierra o no sabe algo, quiere decir que estas palabras fueron enfatizadas. El otro se lleva dudas. Ahora, cuando yo le digo a alguien, esto es así, mira, esto puede tener un peso diferente. Esto tiene una importancia distinta. Esto es. Esto hace. Estoy transmitiendo convicción. Hay que estar seguros de lo que decimos. Acá aparece el trabajo del contenido de lo discursivo, ¿no? Si yo no conozco en profundidad, me va a costar definir. Y voy a empezar a describir con muchas adjetivaciones. Punto número 2, está la fase de la fuerza del tono de la voz, el manejo de la velocidad, el exceso de muletillas que generan ruido en el otro. Todo esto, la recomendación es que vaya en consonancia con el contenido del mensaje. Si yo quiero transmitir firmeza y convicción, tengo que dejar de lado las muletillas y tengo que hablar en un tono creíble. ¿Cuál es el tono creíble? El tono firme. ¿Cómo es un tono firme? Un tono que desdibuja la sonrisa latente. ¿Está mal sonreír? No, es hermoso. Y de hecho se recomienda que haya una mixtura de tonos y que la persona pueda tener un poco de calidez y empatía, pero cuando tengo que dejar un mensaje clave, cuando tengo que pedir o manifestar una necesidad, o cuando tengo que abordar una urgencia, el tono debe ser firme. Después vuelvo a la empatía y a la calidez. Esto es lo que van a leer en algún lado o habrán escuchado como matices del discurso. Punto número 3, el lenguaje corporal. ¿Qué pasa con la mirada? Hay gente que habla y mira para arriba, o está mirando el celular, o está hojeando para los costados. ¿Qué siente el otro si yo hago eso? Apatía, desinterés, que no estoy conectada. ¿Qué se recomienda? Una mirada direccionada, que incluya a todos. Si yo estoy hablando con alguien, tengo que mirarlo. A veces me dicen, pero vos sabés que no puedo, me pongo nervioso, me molesta, me siento incómoda. Hay algunas técnicas como para correrse de una mirada del otro que sea intimista, o que sobre todo cuando uno está en el mano a mano, ¿no? Con un cliente, por ejemplo. Puedo apelar al vaso de agua, puedo apelar a la tablet para mirar a lo mejor tal o cual elemento que me va a servir para la charla. ¿Sí? Puedo bajar la mirada por segundos. Todo esto hablamos de segundos. Pero no puedo estar con alguien y mirar para arriba. O estar hablando con alguien y mirar para abajo. Es decir, pueden hacerlo, pero lo que el otro siente es, hasta acá llegué.
por más que tengan el mejor producto o servicio, lo que transmitimos es un profundo desinterés hacia el otro. Bien, las manos, nos dicen siempre, ay, no sé qué hacer con las manos, no sé qué les pasa a ustedes con las manos, pero por lo general a la gente le cuesta manejar las manos. Las manos son una herramienta poderosa para enfatizar siempre hacia adelante. Esta es la recomendación, hacia adelante, nunca hacia atrás, hacia abajo, con los hombros caídos. Hay toda una explicación que no viene al caso, no los quiero embarullar con esto. Es apasionante el tema del lenguaje corporal. Como salgo de un escenario de reunión con alguien que me transmite una actitud positiva, que me transmite fuerza, seguridad, no quiere decir que después el producto sea el mejor. Pero esta persona me transmite algo que me gusta, que me hace sentir bien y le creo. Eso no es magia. Cuando nosotros analizamos las formas de convicción, tiene que ver con esto, con la forma de hablar. No tanto con el contenido, sino con la forma de expresión. Y después, quedarme quieta, no estar bailando. Vieron que hay gente que baila, que se mueve, que está moviéndose todo el tiempo. ¿Qué es lo que genera esto en el otro? Perturbación. Sube la curva de ansiedad. Nosotros me habrán escuchado decir esto de las curvas, porque lo medimos a través de curvas en los gráficos, ¿no? Grabamos a la gente con un software y el tono manifiesta inseguridad, un tono tembloroso cuando están nerviosos, cuando están ansiosos. ¿Y cuándo la persona se pone ansiosa? Cuando ve del otro lado a alguien, por ejemplo, moviéndose mucho, o alguien que no habla, alguien que dice las palabras a cuentagotas, la falta de fluidez incomoda. ¿Vieron cuando trabajamos el silencio, por ejemplo? La pausa es una herramienta táctica que me conviene usar. No es lo mismo el silencio prolongado, alguien que esté 20 segundos callado mirándome así. Ese es un silencio que incomoda, que molesta. Hay gente que, por miedo escénico, se queda callada. De nuevo, pues te dicen, no, pero no lo puedo manejar, pero lo importante es el otro, no vos. Y ojo que podés perder la posibilidad de que ese cliente vuelva a confiar en vos. Entonces, ¿qué recomendamos en esos casos? Incluso aplazar ciertas reuniones. Si la persona no está segura, si el orador no tiene un buen manejo del tema, si tuvo un mal día, un día que arrancó mal, y muchas veces, si esa reunión se puede posponer, la recomendación es correte de ese escenario hoy. Por esto que les decía de la construcción de la imagen. Por último, una y mil veces, el cierre. ¿Cómo cierro? Acuérdense de esto, es fundamental que el otro se lleve algo y esta huella queda en la marcación del cierre. Es clave y muchas veces vemos que los cierres son, bueno, está bien, bueno, pero de última nada. Bueno, ya veremos, no hay tiempo. Se nos fue el tiempo y, bueno, viste cómo es, así se vive. Y así cerramos una reunión, por ejemplo. De nuevo, conéctense con ustedes. ¿Qué les pasa a ustedes cuando alguien les habla de esta manera? ¿Qué sienten cuando hablan con alguien que les deja ruido a una velocidad extrema, sin parar, y que encima no cierra? Esto mismo siente la otra persona si ustedes hablan de esta forma. El tema es un camino de ida. Yo soy una apasionada, no me quiero ir por las ramas. Se lo prometí a Mati, así que me gustaría ir cerrando este encuentro. Muchas veces, quizá por temor, esto que les decía, ¿no? El temor a preguntar algo o el contexto de trabajo en el que deben estar en este momento, hace que se queden con algunos cuestionamientos o interrogantes dando vueltas en sus cabezas. Bueno, la idea es que ustedes vayan por más, que ustedes puedan ahondar en estas cuestiones y que sepan que para que exista comunicación efectiva tiene que haber conexión, tiene que haber ganas de conectar con el otro. Y
y un buen manejo y mucha claridad mental para bajarle al otro lo que hay en mi cabeza. El otro no está en mi cabeza, el otro es otro y no sabe lo que yo sé. ¿Sí? Mati, no sé si vos estás ahí, no te estoy viendo. Bueno, están mis redes, yo estoy en LinkedIn como Lourdes Chimentón y en Instagram, digo nosotros porque, bueno, trabajo a veces con un equipo de gente o trabajo sola, pero brindamos capacitaciones para que la gente pueda comunicarse de forma efectiva en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito corporativo que cuesta tanto, hay mucho ruido, así que es un acompañamiento de un mes, de 3 meses o de 6 meses, dependiendo lo que elija cada referente de las empresas, ¿no? Y también a nivel personal. Así que, bueno, será un placer si alguno quiere un acompañamiento a posteriori. Mis redes están a disposición de ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias, un placer, Matías, gracias por la confianza, como siempre, a vos, a todo el equipo y a ustedes, lo mejor. Es un camino de ida esto apasionante, vale la pena este desafío de comunicarnos mejor. Les dejo un cariño, que tengan buen día. Chau. Gracias.